Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios basado en esta lema que tenemos. Isaías capítulo 6. Isaías está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me deja saber. Isaías capítulo 6, verso 1 al versículo 9. Hasta el versículo 10 vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Isaías 6, verso 1 en adelante dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Esta es una visión que él tuvo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El templo, la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hasta ahí, hermanos, vamos a la lectura de la palabra del Señor y vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición. El texto que quiero tomar es la respuesta a la petición del Señor, ¿no? Que dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Señor Jesucristo de la gloria, le damos gracias en esta mañana, Dios mío, por este congreso, Señor, que se ha iniciado desde el día viernes. Gracias, Dios mío, por los expositores, por la vida de mi hermano Mario, la vida del pastor Andrés Hurtado, Señor Jesús de la gloria. Te damos gracias, Dios Todopoderoso de los cielos, por los jóvenes, por los adolescentes de la iglesia, por los niños, por los matrimonios. Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta preciosa mañana, Señor Jesús de la gloria. Ahora te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, que me des la gracia, la sabiduría, que me des, Señor Jesucristo, la palabra, Dios mío, para cada uno de nosotros. Padre, bendícenos por medio de ella y glorifícate, Señor, como tú siempre lo haces. En el nombre maravilloso de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, es el tema de esta enseñanza. Y quisiera solamente, hermanos, yo creo que agregar un poquito ya el mensaje de mi hermano Mario el día viernes, un mensaje muy lindo que trajo, que Dios le puso en su corazón. Mi hermano Mario Castro, que es el supervisor, por cierto, juntamente con su esposa de los jóvenes. Y el día de ayer estuvo nuestro pastor Andrés Hurtado también trayéndonos un mensaje muy especial de parte de Dios también en relación a este congreso juvenil, congreso evangelístico. No nos olvidemos que el día de ayer tuvimos nuestra confraternidad. ¿Cuántos vinieron a la confraternidad? Fue hermosa, gloriosa, amén. Sanidades y milagros el Señor hizo ayer. ¿Cuántos dicen amén? Señor es poderoso. Y hoy pues tengo la oportunidad de predicar y quiero hablar un poquito de este tema y
quiero hacer un pequeño contexto de lo que aquí está sucediendo. Y es que miramos por la palabra del Señor, hermanos, esta visión que tuvo el profeta Isaías. La palabra o el nombre de este profeta llamado Isaías significa Jehová es salvación. Es lo que significa el nombre del profeta Isaías. Jehová es salvación. Y es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento, 5 veces más que cualquier otro profeta. Su nombre se menciona 20 veces o un poquito más, el nombre de Isaías, en lo que es en el Nuevo Testamento, que estamos hablando desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Y es el profeta más citado, o sea, escritos de él, por decirlo así, son los más citados en el Nuevo Testamento. Él ministró en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores como un profeta de Judá. En ese entonces la nación de Israel estaba dividida en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, o el reino de Judá y el reino de Israel. Isaías ministró en Jerusalén, en el reino de Judá, en el reino del sur, durante el reinado de 4 reyes. O sea, fue profeta durante el reinado de 4 reyes. Uno de ellos fue Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Él estuvo reinando en ese tiempo. Y cuando fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, miramos que Isaías responde, hermanos, con prontitud. Él no lo piensa 2 veces después de que él tiene esta visión y Dios lo llama a un ministerio profético. Él dice que después de la visión que él tuvo, lo leíamos ahorita, dice que en el año que murió el rey Usías, dice, él vi yo al Señor. Él está teniendo una visión y lo más seguro es que en el momento que él tiene esa visión, él está orando porque son hombres de Dios, son llamados a profetizar. Y él está orando y él mira, dice al Señor en esa visión sentado sobre un trono alto y sublime. O sea que si hay una silla aquí más alta, es la silla del Señor. Está en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Ese trono es alto y es también sublime. Y dice que las faldas del Señor llenaban el templo. Su vestidura, su túnica, llenaban el templo. Eso es lo que está viendo Isaías. Por encima de él, del Señor, dice que habían serafines, una clase de ángeles en el cielo. Había serafines, cada uno tenía 6 alas. Cada serafín tenía 6 alas que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, esto era lo que decían estos serafines que tenían 6 alas y que volaban. Decían unos a otros, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, lo estaban mencionando continuamente y estoy seguro que en esta mañana en ese trono todavía se escucha esa palabra. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso es que en la iglesia también nosotros decimos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Los quiciales de la puerta del templo se estremecieron a la voz de los que clamaban. Y la casa, el templo, se llenó de humo, dice la palabra de Dios. Entonces Isaías, cuando ve esa visión, él dice dentro de sí, entonces dije, ay de mí que soy muerto, es lo que dice el profeta, porque siendo hombre inmundo de labios, otras palabras, pecador, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló, cuando él expresa esas palabras, dice que un ángel voló a donde él estaba, un serafín. El serafín traía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Él trae ese carbón a Isaías
Y dice que toca con él, está en una visión, no es algo literal, entienda eso, es una visión nada más. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de esa experiencia, después de que él, hermanos, clama y dice, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey, mis ojos han visto al Santo de Israel. Voy a morir por esa experiencia porque me considero un hombre pecador delante de Dios. Pero en ese momento dice la Biblia que un ángel sale, le toca sus labios y le dice el ángel unas palabras muy bonitas, ¿no? Tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es que antes de que Dios use un hombre, es que Dios antes de que lo vaya a usar a usted y me vaya a usar a mí, es necesario ser purificados. Es necesario ser lavados con la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario pasar por un proceso de purificación y de perdón de parte de nuestro Dios para nuestra alma. Dios no puede usar cualquier vaso. Él tiene que limpiar, Él tiene que santificar el vaso que Él va a usar para ese ministerio. Eso es lo que nos está enseñando Isaías. Después de que él tiene esa visión, y es que realmente parece que no, hermanos, pero cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Dios, porque esto es lo que Isaías está teniendo, es una experiencia con Dios. Por eso aquí animamos a las personas que nos visitan, a los amigos, a los hermanos nuevos en la fe, de que ellos aprendan a tener su experiencia con Dios. A tener nuestra experiencia, porque el evangelio no es tanto una religión. El evangelio es una relación con Dios. Es tener una relación con el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es poder platicar con Dios. Es poder escuchar su palabra. Es poder dialogar con ese Dios. Es poder tener una amistad con Dios. No solo un domingo, sino toda la semana. Eso es, hermanos, el evangelio. La gente considera el evangelio como otra religión más del montón. No es eso. No es una religión más del montón, es una relación. Por eso el cristianismo hace una gran diferencia en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor de que Él tiene esta experiencia. Y es que solamente, hermanos, cuando uno tiene una experiencia con Dios, se da cuenta qué tan mal está uno delante de Dios. Se da cuenta qué tan falto uno está delante de Dios. Porque en ese momento podemos considerarnos justos, pero solamente teniendo una experiencia con Dios, un acercamiento de este nivel que Isaías tuvo con el Señor, se da cuenta que uno está falto delante de Dios. Ustedes se acuerdan de Adán y Eva, ¿cierto? En el huerto del Edén, cuando ellos pecaron, todo parecía normal y bien. Después de que ellos pecaron a tal grado que ellos se tomaron la libertad de ir a hacerse unos delantales y ponerse los delantales, y ahora sí, nada ha pasado, ¿cierto? El problema fue que después de que ellos pecaron, pensaron que las cosas iban a marchar igual. El problema fue cuando Dios se apareció otra vez en el huerto. Y le llamó a ellos y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Cuando oyeron ellos que era el Señor, salieron a esconderse. Porque tuvieron miedo. Es que solamente una experiencia con el Señor. Es que solamente que Dios se acerque a nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan desnudo estamos delante de Él. Ellos pensaron de que estaba bien con la túnica, ¿cierto? Con el delantal de hojas de higuera. Pero solamente delante de Dios se dieron cuenta que no estaban en condiciones de estar delante de la presencia de Dios. Por eso optaron de ir a esconderse.
Es que solamente delante de los ojos de Dios es que nos vamos a ver así como se miró el profeta Isaías, hombre de labios inmundos que habita en medio de pueblo de labios inmundos. Pero qué bueno es el Señor, que a pesar de la condición que Él nos mira, Él siempre tiene una provisión para nosotros. Él siempre extiende su mano. No importa qué tan mal esté el hombre, no importa qué tan separado esté el hombre, Dios va a venir siempre a su encuentro y le va a decir: no te preocupes, yo tengo el remedio, yo tengo la provisión para tu problema. Aquí te envío un serafín con un carbón encendido para que toque tus labios y para que tu culpa sea quitada y perdonado tu pecado. Porque Isaías te voy a usar como un profeta para mí. Pero necesitas ser purificado, santificado. Dice la palabra del Señor que el ángel tocó con él los labios y fue quitada su culpa y limpio su pecado. Si ve, hay un proceso. Después de ese proceso, él escucha la voz del Señor. Él ha visto la visión, está viendo lo que está sucediendo. Mira el serafín que viene y lo ministra, quita su culpa, limpia su pecado. Y después de eso, él escucha una voz. Esto es importante. Porque cuando usted es lavado, purificado y santificado, es que usted empieza a escuchar la voz de Dios. Después oí la voz del Señor que decía. Después oí la voz del Señor que decía. Después de esa experiencia: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Qué bonito eso, hermanos. Solamente cuando uno tiene una experiencia con Dios y tus pecados han sido perdonados y limpia tu culpa, es que te vas a poder poner en las manos del Señor. Y vas a estar no solamente escuchando las demandas de Dios, su necesidad, su visión, su comisión, sino que te vas a poner en las manos del Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, aquí estoy. Yo voy si quieres, Señor. Y llama la atención que Isaías responde con prontitud, de una manera libre y dispuesta, aunque Isaías sabía desde el principio que su ministerio sería de advertencia y de exhortación, sin fruto de ese ministerio. Oiga bien, él responde, aunque él sabía que su ministerio iba a ser de advertencia y de exhortación, pero que no iba a haber fruto de ese ministerio. Porque el Señor le dice a Isaías en la visión, versículo 8 dice: después oí la voz. Versículo 9 dice: dijo, anda y di a este pueblo. Oí bien, porque el pueblo se había apartado. Y no entendáis. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. En otras palabras, Isaías iba a anunciar el mensaje, iba a dar la exhortación y el pueblo iba a ser oídos sordos. No le iban a prestar la debida atención al profeta de Dios. Versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, y ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, Dios conocía el corazón del pueblo a quien enviaba a Isaías. A pesar de que era el profeta de Dios y les iba a anunciar las advertencias, las exhortaciones de parte de Dios, el pueblo no iba a escuchar. ¿Usted conoce gente que es así, hermano? ¿Usted piensa que estamos viviendo tiempos iguales hoy en día?
que usted le habla a las personas del evangelio y oyen como que si no escucharan, ¿cierto? Ven el cambio en su vida y como que no lo miraran. Y ellos siguen en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ellos siguen en su mundo y ellos pueden escuchar muchos mensajes y ellos hacen, hermanos, oídos sordos a todas las advertencias y a todas las exhortaciones que el Señor les está dando por medio de su palabra. Y ellos como quiera no, hermanos, están dispuestos, digámoslo así, a dejar esa vida que están llevando. Y me llama la atención de Isaías que a pesar de su llamamiento, a pesar de cómo él respondió de una manera dispuesta, él sabía desde el principio que su ministerio sería de advertencia y exhortación, pero que no iba a haber fruto de ese ministerio. Tú predica, Isaías. Tú exhorta, Isaías. Tú anuncia las buenas nuevas de salvación, aunque este pueblo no te escuche. Aunque este pueblo en el momento que tú lo hagas no presten atención. Pero Isaías sigue profetizando, sigue hablando, sigue diciéndoles mi palabra, sigue exhortándoles, sigue anunciándoles las buenas nuevas de salvación. No te detengas, Isaías. Ahora esto es bien importante, hermanos amados. Y es que Él me sirve a mí como predicador como un aliciente. Y le sirve a los predicadores también como un aliciente. De que uno está predicando continuamente en la célula, en cultos al aire libre, en campañas, en cultos como estos, el día viernes, el día domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y gente va a venir a la iglesia y no se van a convertir. Pero mi deber es... y el deber de todos los que predicamos aquí como en las células es de seguir anunciando que Jesucristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro deber es de seguir predicando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque la obra de evangelización, la obra de transformación, no la hace usted, no la hago yo. Dios quiere solamente usarnos como un instrumento, como un elemento de que Él quiere usar para anunciar a su pueblo su palabra. Pero hay que dejarle al Señor los resultados. Porque su palabra no vuelve vacía. Él envía su palabra y solamente Él sabe lo que esta palabra está haciendo o va a hacer o qué resultados esta palabra va a hacer en el corazón de las personas. Pero usted y yo debemos de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí hay que comenzar, joven. Cuando alguien de sus amigos le diga, no me gusta la iglesia, no me gusta el evangelio, no me gusta cómo tú vives, tú eres aburrido, no bajas con nosotros a los bailes, no te fumas un cigarrillo de marihuana, no te echas unas 2 líneas de cocaína y no queremos esa vida que tú lleves porque miramos que es una vida aburrida. No te preocupes, sigue hablándoles de que Jesucristo tiene poder para cambiarlos. Porque la obra no la hago yo, la obra no la hace usted, la obra la hace el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, porque no me avergüenzo del evangelio. Alguien puede decir conmigo en esta mañana, yo no me avergüenzo de predicar el evangelio. Yo no me avergüenzo de hablarle a las almas del evangelio. Yo no me voy a avergonzar aunque me tiren la puerta en la cara, aunque me saquen del grupo de amigos o de mi familia, no importa. Yo voy a predicar el evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El joven, el evangelio es el poder no tuyo, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana. El único que pudo salvarte, el único que pudo transformarte fue el poder de Dios.
solamente fue el poder de Dios en mi corazón. Alabe al Señor por un minuto, hermanos. Alábele. No se le olvide, iglesia. No te olvides, hermano, que el evangelio es poder de Dios. No es tu mensaje, es el mensaje del Señor. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Que es viva, es eficaz. No falla. Alábele por un minuto, hermano. Alabe al Señor. Es poder de Dios. Yo no sé si alguien lo cree en esta hora, pero el evangelio es poder de Dios. Cuando le pregunte quién te cambió, dígale: el poder de Dios. Joven, ¿quién te llena? El poder de Dios. ¿Quién nos hace hablar? El poder de Dios. ¿Quién nos da la fuerza para seguir predicando? El poder de Dios. Aquí no se predica otra cosa sino el evangelio, el poder de Dios. El poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque tenemos dinamita. Esta palabra tiene dinamita. Dinamita que Dios nos da. Dinamita que viene del poder de Dios. Tú no cambias, tú no transformas, tú no puedes convertir a nadie. El único que lo puede hacer es el poder de Dios. Que está con nosotros en esta mañana, nosotros no podemos persuadirte, convencerte. Nosotros quizás no lo vamos a poder hacer, pero con nosotros hay un poder que es el que te puede transformar, es el que te puede cambiar, es el que puede romper las cadenas que te atan. El poder de Dios. El poder de Jesucristo a través de su evangelio. Él es el que te sana, Él es el que te liberta, Él es el que rompe las cadenas, el que te saca de la prisión, el que te saca de la ansiedad. Es el poder de Dios. Es el poder del evangelio. Hermano amado, nunca dudes del poder del evangelio, porque es el poder de Dios para nosotros. Sinceramente, si somos sinceros, solamente el poder de Dios pudo cambiarnos.
a través de su evangelio. Solo el poder de Dios pudo hacer esa obra de transformación en nuestras vidas, y Él la sigue haciendo. La gente cuando viene a la iglesia, qué bueno cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que va a transformar tu vida. No tengas temor, hermanos, del evangelio. Gracias, hermano. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Dios nos ha dejado un poder muy grande en nuestras vidas. Ha dejado su poder con el evangelio aquí en esta tierra. El poder del evangelio. El poder de Dios para salvación. Es el poder que cambia. Su palabra es perfecta. Su palabra no falla. Es una palabra eficaz. El poder del evangelio. No te detengas, hermano. Habla cuando tengas que hablar. Cuando tengas la oportunidad, habla. Habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Habla de esta palabra maravillosa. El poder del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo de la gloria. No te avergüences. Hay que ser fieles a esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser fieles a este evangelio, hermanos, fieles. Dios quiere que usted sea fiel a esta palabra. Que no te apartes fácilmente de la palabra que has recibido, hermano. No te apartes, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te apartes. No te desvíes del evangelio. Siga siendo fiel al evangelio. Él está aquí en esta preciosa hora. Alabado sea el Señor Jesús. Joven, es el poder del evangelio que tú vas a poder predicar. Es el poder del evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Son las buenas nuevas de gran gozo para todos nosotros. Es la que nos da la vida. A los judíos primeramente se dio el evangelio. También a los gentiles es anunciado el evangelio. A los pobres es anunciado el evangelio. A toda criatura es anunciada su palabra. Es el mismo poder para todos. Se le dice la palabra de salvación, la palabra de reconciliación, la palabra de verdad, la palabra de fe, la palabra de vida, el ministerio de la reconciliación, la doctrina conforme a la piedad. Es el evangelio de Jesucristo.